Gracias, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Su servidor Francisco Rubio, reportero del financiero Bloomberg. Yo sí le tomo la palabra a Larry Rubí sobre el tema de la reunión que se tuvo ayer entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de los Estados Unidos, Bin Laden. Se dice de que López Obrador sí logró amarrar un acuerdo migratorio para empleos temporales. Se habla de varias cifras. ¿Esto en cuánto tiempo debe de llegar? ¿Nada más fue a un acuerdo migratorio o algo más para ustedes? México necesita algo más, sobre todo por las condiciones económicas que nos encontramos, con una alta inflación, un estancamiento económico, una inseguridad creciente, por una parte. Por la otra, también se habla de millones de dólares que va a destinar el gobierno de los Estados Unidos a México. ¿Qué se necesita? ¿Cuántos millones de dólares? Y por otro, lo que es su acuerdo, que también me es muy importante, y no por hay que dejarlo de lado. Hablan de que también se necesita inversión, o va a destinar inversión Texas hacia con México. ¿De cuánto estamos hablando? ¿En qué sectores serían los beneficiados? Por su atención, gracias. Pues muchísimas gracias, Francisco, y al financiero Bloomberg también. Definitivamente la junta que se celebró ayer entre el presidente Joe Biden y el presidente López Obrador fue importante, más después de no haber habido esta presencia en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, y era necesario el que ambos mandatarios se sentaran y conversaran sobre los temas más importantes en la relación México-Estados Unidos. Particularmente el foco, como bien apuntas, tuvo que ver con migración. Todavía es distante que haya un acuerdo tácito en la mano de obra que requiere Estados Unidos de ahora en adelante, pero creo que pues esto se continuará dialogando tanto a nivel presidencial, como de igual forma continuará el diálogo también en la Secretaría de Relaciones Exteriores y con su homólogo en Estados Unidos. Creo importante también detallar que en el marco de este encuentro entre los dos presidentes, los empresarios estadounidenses tuvieron oportunidad hoy de tener un diálogo por la mañana con el presidente López Obrador. Se han detallado algunas de las importantes necesidades, particularmente hizo el énfasis el presidente López Obrador ayer con respecto a mejora regulatoria y de igual forma mejorar la cadena de suministro. Son dos temas muy importantes, por eso creemos que, por dar un ejemplo muy concreto y que está aquí presente, el puerto de Corpus Christi pues es parte de esta cadena tan importante de valor y de suministro entre México y Estados Unidos. Nosotros creemos sin duda que hay mucho trabajo por delante. Este es uno de tantos encuentros que se tienen que dar, pero de igual forma se tiene que llevar a la ejecución. Creemos que una esencial y muy importante necesidad es que el gobierno de México, encabezado por el presidente López Obrador, tenga un acercamiento con el gobernador Greg Abbott, de igual forma que los empresarios del estado de Texas, como aquí tenemos presente, continúen teniendo una labor muy importante para la inversión del estado de Texas, que, como ustedes han escuchado, es la más importante que se tiene con México, y viceversa. Para el estado de Texas, México es el primer socio comercial también. Entonces, esta relación entre Texas y México tiene que continuar dándose, y también de suma importancia porque Estados Unidos no es un federalismo centralizado, sino los estados tienen un peso muy importante dentro de la ecuación, al igual que el Congreso. Es que haya un mayor acercamiento, ese que todavía no se ha dado, entre el Congreso de Estados Unidos y el Poder Ejecutivo en México. Entonces, creemos que
es un inicio importante, pero tenemos que resaltar que el Estado de Derecho es de suma importancia para el empresario estadounidense, que el respeto a los contratos, a los acuerdos, a los convenios firmados con con esta administración o las anteriores se deben siempre de respetar, particularmente porque México opera en un marco competitivo con otros países para atraer la inversión de diferentes naciones, como puede ser de Estados Unidos. Sabemos que el inversor más grande de México es Estados Unidos y continuará siendo Estados Unidos. Estados Unidos le apuesta a largo plazo a México. Aquí vemos un ejemplo muy claro del Texas Association of Business, de la Cámara Estatal de Texas, teniendo y fortaleciendo esta relación con empresarios y con inversionistas de igual forma de México, ¿no? Entonces creemos que este acuerdo, por ejemplo, pues logra aterrizar en esencia mucho de lo que se tiene que hacer todavía como pendientes en la relación de lo que conlleva la relación comercial entre México y Estados Unidos. Perdón. One point. Por favor, adelante, gracias, discúlpame, adelante. Gracias. One quick point. When you think practically, the closer our leaders and the business communities work together, it will have a practical positive effect for real people on one of the major economic issues of the day, inflation. The less friction there is in being able to trade back and forth, the better we will be on both sides of the border. And we even saw an example of that with baby food to make it a little bit easier for our friends in Mexico to manufacture, to bring some of that needed supply into the United States. So we always look at when our leaders and business communities are working together, if we're working together constructively, it will have a very practical effect on citizens from both countries. Sí, para no malentender de mi parte, claro, e irme con pie firme, pie de plomo. Cuando usted habla del Estado de Derecho, que es muy importante y que se respeten los contratos, este gobierno no les da certidumbre como tal. Y sobre todo, pues ya prácticamente quedan 2 años. Aquí en México ya estamos en puerta de que se inicie un proceso electoral y quede al margen todos estos acuerdos. Gracias. Claro, gracias, Francisco. Sin duda, y lo he comentado públicamente, ¿no? Ha habido circunstancias en donde empresas americanas no han, sus acuerdos con el gobierno federal no se han cumplido cabalmente, ¿no? Particularmente he hecho énfasis con aquellos que tienen que ver el sector energético. Obviamente es importante no nada más tener un diálogo abierto como se tuvo en estos últimos días con Octavio Romero de Pemex, con Rocío Nale de la Secretaría de Energía, pero sino también, que no estuvo presente en Washington, con Manuel Bartlett de la CFE, ¿no? Y la CFE particularmente es de vital importancia en la relación México-Estados Unidos, porque las empresas que decidan invertir en México se les tiene que garantizar 2 puntos muy importantes, que son el suministro de energía a sus plantas, y no nada más en que exista ese suministro, sino que también sea a precios competitivos, ¿no? Entonces se tienen que dar los 2 factores. México tiene que producir suficiente energía para que las grandes empresas multinacionales vengan a México y crean más empleo en México, pero particularmente el sector energético, en el que Texas juega un papel central y muy importante. Ahí es donde creo yo que hay que trabajar más a través del gobierno federal, de la administración del presidente López Obrador, y hay que establecer sin duda alguna que las empresas, tanto de energía como de cualquier otro sector, son siempre bienvenidas en México, y más conforme al TEMEC que se firmó con la administración
del presidente, ¿no? Entonces, por eso para nosotros es de vital importancia hacer énfasis en esta relación México-Texas y continuaremos trabajando junto con Glenn Hammer, Rolando Pablos y todos los líderes del Texas Association of Business para asegurar que las empresas tejanas vean en México como un socio confiable, un socio que estará no nada más a corto plazo, sino un socio que estará a largo plazo con las empresas de Texas. Gracias de mi parte. Claro que sí. Gracias, muy amable. Perfecto. Por medio digital tenemos la participación del señor José Antonio Aranda Ruiz. Le damos la palabra. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí. Muy buenos días a todos, gracias por la oportunidad de preguntar. Muy concretamente, si pudieran, el canciller Marcelo Ebrard mencionó que habría cerca de 40,000 millones de dólares de inversión para México entre 2022 y 2024. Entonces, saber con cuánto podrían estar los tejanos, los empresarios tejanos invirtiendo en México en este periodo que mencionó el canciller, 2022-2024. Si pudieran repetirme, no sé si ya lo mencionaron, en qué sectores estarían más interesados. Y también para el señor Hammer, saber si estarían los empresarios tejanos interesados en aceptar trabajadores mexicanos con estas visas temporales que propuso López Obrador al presidente Joe Biden. Muchas gracias. Con gusto, ahorita estoy ayudando con la traducción, por cierto. Señor Larry, cuando responda el señor Hammers, también podría hacerlo usted para efectos de traducción, es más práctico para radio. Muchas gracias. Claro, con todo gusto. Thank you. So in terms of the 40 billion of additional trade, we welcome all additional opportunities to increase our trading relationship with Mexico, which now stands at $230 billion. Mexico far and away is the largest trading partner for the state of Texas. There's not even a close second. In terms of more workers, the Texas economy is red hot. We need workers. Everywhere I go across the state, we hear about the need for more workers, from engineers to workers in restaurants and manufacturing plants. So we look forward to the details, but generally speaking, we're very supportive of efforts to increase opportunities for workers from abroad to legally work in Texas and the United States. One additional point, the TEMEC agreement continued the NAFTA visas, the TN visas from the original NAFTA. Perhaps that's an area that can be expanded because the categories of occupations was developed a number of years ago before we saw an explosion in different areas like cybersecurity and other areas that weren't as prevalent 20 years ago. So we would be very supportive at the Texas Association of Business for ways to increase the legal flow of labor. Thank you, Lennon. Let me translate that. Particularmente lo que comenta el presidente de la Cámara Estatal de Comercio de Texas es esta importante relación en la que 230,000 millones de dólares de comercio se da entre México y el estado de Texas. La nueva inversión que hizo mención el canciller el día de hoy, sin duda importante, y de igual forma son compromisos que todavía tienen que ser afianzados, pero particularmente Texas jugará
un papel central, sin duda, en la atracción de estos 40,000 millones de dólares. Entonces, por eso la importancia de que Texas y México continúen fortaleciendo la relación comercial entre México y Texas, pero aún así también en el tema migratorio, y el American Society como el Texas Association of Business recalcan la necesidad que existe en el estado de Texas, particularmente de atracción de más trabajadores legales, de trabajadores que tengan sus visas, y se requieren trabajadores en diferentes espectros de la sociedad estadounidense. Se requieren trabajadores desde ingenieros y enfermeras, también en los restaurantes. Se requieren las plantas de manufactura del estado de Texas, un número muy importante de trabajadores. Hay una gran necesidad en el estado de Texas, como bien decía el presidente Glenn Hammer. Como él visita el estado, todo el estado lo visita, escuchando empresarios en todas las ciudades y poblaciones del estado de Texas, en todos lados donde va, le piden y le hacen mención de esta necesidad por trabajadores en el estado de Texas. Entonces, el Texas Association of Business, al igual que el American Society, estaríamos apoyando iniciativas que lleven legalmente a más personas para trabajar en el estado de Texas. Por ejemplo, decía Glenn, particularmente las visas NAFTA, o conocidas como las visas TN, que se establecen ya nuevamente en el TEMEC, fueron establecidas originalmente dentro del marco del Telecán, y estas pueden probablemente ser expandidas. Tendremos que ver la propuesta que se está haciendo por parte del gobierno del presidente López Obrador, pero puede ser algo muy interesante para acrecentar la necesidad que hoy existe en el estado de Texas y sin duda existe en todo Estados Unidos. Entonces, nosotros en el American Society, junto con el Texas Association of Business, estaremos trabajando en ese tenor. And Larry, perhaps we can get this information to the reporter as well. There was a study that just came out in the last few days about the economic impact of immigrants to Texas and the need for additional workers. So right now in the United States, there are about 2 jobs open for every person looking for work. So we simply need more workers. We need more supply. And this study demonstrates that for Texas, in so many key areas, healthcare, travel and leisure, manufacturing, that the need for workers now is acute to keep the Texas economy running on all cylinders. Wonderful. Y presenta el presidente Glenn Hammer un estudio que se acaba de realizar hace pocos días, en donde demuestra demuestra la Cámara de Comercio de Texas la gran necesidad que existe hoy, nada más en el estado de Texas, por trabajadores en diferentes rubros de la economía tejana, y para que continúe la economía tejana funcionando y progresando como ha sido hasta ahorita, y ese crecimiento tan importante que ha tenido el estado de Texas en los últimos años, se requieren trabajadores y de igual forma personas que quieran trabajar en Estados Unidos en el sector salud, en el sector industrial, en el sector de viajes y turismo, en el sector de servicios. Y la realidad es que por cada tejano, hoy en día, por cada tejano tiene, se le ofrecen 2 trabajos. Esto quiere decir que cada tejano tendría oportunidad de tener 2 trabajos si los pudiera realizar. Por ende, la necesidad es enorme de Texas de tener mayor número de empleos, y ahí es donde se puede sin duda trabajar muy de la mano para que mayor número legalmente de trabajadores entren en la economía tejana. Nuevamente, por eso la importancia
de trabajar conjuntamente México y Texas, porque no nada más es el ejemplo de lo que sucede en Texas, pero Texas, a diferencia de otras partes y otros estados de la Unión Americana, es uno de los pocos estados que ha venido creciendo con unas tasas de crecimiento muy importante y con un nivel de inversión en el estado de Texas que no tiene, que la verdad ha sido un ejemplo a nivel nacional en Estados Unidos, la cantidad de atracción de inversión que tiene el estado de Texas y que ha generado el gobernador Abbott en los últimos años. Larry, si me permites también agregar, para nosotros es muy importante también colaborar con México para desarrollar talento aquí. Entonces tenemos ya acuerdos con universidades, tenemos entendidos para poder desarrollar ese talento aquí en México, ¿no? Nuestras empresas tienen mucho interés en que se desarrolle ese talento, esa mano de obra. Entonces también a la misma vez, como necesitamos a gente allá, también queremos apoyar aquí en que se desarrolle aquí un gran talento. Muy importante. Claro, totalmente. Y coincido, Rolando, yo creo que no nada más se requiere el talento en Estados Unidos, sino esta generación que hoy se da de la inversión que se está generando en el estado de Texas hacia México, pues va a requerir de talento particularmente calificado como se está dando, ¿no? Y creemos que esta relación entre México y Texas pues sin duda es vital en términos económicos, pero también en términos de calidad de vida. Vale, muchas gracias. Si me lo permiten, tenemos la participación de alguien dentro del foro. Hola Larry, ¿cómo estás? Paulina Gómez de CNN. Bueno, pues yo te quiero preguntar si realmente ves factible que se eliminen los requisitos y agilice estos procesos migratorios de los que habló el presidente López Obrador el día de ayer, y de los 5 puntos que propuso. ¿Qué ves tú que has seguido puntualmente la relación bilateral? ¿Qué ves tú que realmente pueda servir para la migración? Y luego, I would like to ask you, specifically you in English, the relationship between Mexico and Texas nowadays seems kind of rough. I'm not wrong, right? You know, like Mexican president is requesting to open borders for these migrants that are desperately trying to initiate a new future, to get a new future in the States. And on the other side, we have Mr. Abbott, who is totally against this and, you know, is trying to enforce otherwise. Well, do you think these two positions could coincide at some point and, you know, smooth the relation and that he collaborates? So if you look at the trade side, the numbers are the numbers. The trade between Texas and Mexico is at an all-time high. It's at a record. And Governor Abbott has overseen the most productive economy on the planet. I mean, Texas is growing faster than any other big state in the country. In terms of immigration, the federal response has been, I'm trying to be diplomatic here, has been a disaster. And everyone knows it. And if you're a border state governor, it creates pressures that other governors simply don't have. And I know that coming from Arizona. So if you look at what's going on in the states of Arizona and Texas, you'll see 2 very interesting things. You'll see both states, the population is growing like crazy as people leave states like California, New York, and Illinois. And you'll also see the trade with Mexico is surging. But both states are very committed to making sure that the border is secured, and that is a federal responsibility. It should be a federal responsibility, and it simply isn't being met. And all you have to do is read the New York Times, where they will say that I believe it's something like 40% plus of the migrants who
are not entering the country illegally, they're not coming from Mexico, they're not coming from Honduras, they're not coming from El Salvador, they're not coming from Guatemala, they're coming from God knows where. So our immigration system is badly broken, and we desperately need a bipartisan solution. But on the trade and the jobs front, the numbers are the numbers, and they are at an all-time high. And I expect that they will continue to grow. Adicionalmente a lo que dice el presidente Hammer, creemos que sin duda el crecimiento impresionante que ha tenido el estado de Texas, con la atracción de capital y de inversiones de diferentes partes, no nada más de Estados Unidos, sino del mundo, como vimos el anuncio de Samsung abriendo una planta muy importante en San Antonio, con más de 20,000 trabajadores en la ciudad de San Antonio, pues ilustra esta gran inversión que se está dando al estado de Texas, la gran necesidad que tiene por trabajadores y mano de obra calificada, al igual que talento especializado para el estado de Texas, pero siempre y cuando sea de una forma legal y de una forma ordenada. Creemos que lo que está sucediendo en Texas con una gran, no nada más atracción de capital, sino también atracción de personas y ciudadanos estadounidenses al estado de Texas. Vemos las tasas del estado de California, Nueva York, de Illinois, están dejando estos estados por irse a vivir al estado de Texas. Entonces, el estado de Texas hoy por hoy se convierte para México en una prioridad elemental en la relación no nada más comercial entre México y Estados Unidos, sino también en la relación de naciones entre México y Estados Unidos. No se puede llegar a un acuerdo federal que sea significante sin que Texas participe de lleno en la solución de los retos que hoy actualmente tiene la relación México-Estados Unidos. Entonces, de nueva cuenta, tanto yo como presidente de la comunidad americana aquí, ¿no?, y presidente de la American Society, como Glenn Hammer, presidente del Texas Association of Business, nuestro enfoque será continuar el crecimiento de lo que se está dando hoy en Texas, que esta relación hoy de 230,000 millones de dólares entre México y Texas se dé el crecimiento a doble dígito como se ha venido dando, y que se convierta pronto en una cifra como de 300,000 millones de dólares, enfatizando que se tiene que dar en el marco de un respeto al Estado de Derecho. Entonces, si queremos ver mayores inversiones del Estado de Texas como de otras entidades en el mundo, tenemos que asegurar que el Estado de Derecho prevalezca. Creemos que en el sector energético hay grandes oportunidades para México, que es un sector muy relevante para el estado de Texas, y creemos que este sector particularmente daría y dotaría a México de mayor número de empleos en el país, y dotaría sin duda de miles de millones de dólares de inversión que actualmente no se están dando en un sector que le urge, que es el sector energético, un sector que le urge la atracción de inversión para poder realizar los proyectos productivos que el país demanda. Entonces, sin duda para México es central e importante que en el sector energético pues se den estas inversiones, porque México no tiene la capacidad económica ni la capacidad humana para realizar estos proyectos que a México le urge. Lo que te preguntaba Larry, de claro, cuáles son estos puntos, de los 5 puntos, ¿cuáles crees que realmente fortalezcan esta relación bilateral? Claro, muy buena pregunta, gracias, Pau. Pues mira, yo creo que particularmente viéndolo a macro, no más allá de los 5 puntos detallados, sin duda el acercamiento que se dio ayer entre el presidente Biden y el presidente López Obrador es importante. Creemos que será importante también la visita de los dos mandatarios, el primer ministro Trudeau y del presidente Biden, a México en noviembre, ¿no?, particularmente en el marco del TEMEC. Será una fecha importante. Sí creemos que se le debe dar un énfasis en la siguiente visita
particularmente al tema comercial, ¿verdad? Porque vimos que en las conversaciones que se tuvieron en la Casa Blanca, particularmente con el presidente Biden y con el presidente López Obrador, el énfasis fue en temas migratorios, lo cual es importante, pero también es importante los temas comerciales, y ahí es donde nosotros creemos que para que se pueda dar realísticamente en temas migratorios soluciones importantes, tiene que involucrarse al Congreso. Y ahí es donde México deberá trabajar de la mano del Congreso de Estados Unidos para poder realizar los cambios necesarios que apoyen no nada más a la migración legal y documentada en Estados Unidos, sino que también la gran demanda que tienen empresarios, como Glenn señalaba, tejanos y empresarios de Estados Unidos, de mano de obra calificada, de talento humano en todos los niveles y en todos los sectores, pues va a requerir que el Congreso se involucre, el Congreso de Estados Unidos, y por eso la relación entre México y el Congreso de Estados Unidos jugará un papel vital para que se haga realidad. Pero no obstante, también se va a necesitar un gran trabajo de relacionamiento con el gobernador Abbott, particularmente porque Texas representa el 70% de la frontera México-Estados Unidos. Pero que quede claro, ¿no? Es importante hacer énfasis. Las fricciones que se están viendo en el sector público, los malentendidos que se están viendo, no existen en el sector privado, en la iniciativa privada, y por eso estamos aquí. Entonces nuestro enfoque es la iniciativa privada, cómo podemos colaborar. Ya lo que pase a nivel público, pues eso francamente podemos apoyar y podemos estar presentes, pero el enfoque es poder crear las relaciones dentro del sector privado para poder seguir adelante a pesar de lo que estamos viendo. Muchas gracias. Muy importante, gracias Rolando por tocarlo. Yo creo que y lo enfatizo, ese relacionamiento en la iniciativa privada es vital, y lo estamos haciendo hoy entre el Texas Association of Business y el American Society. Nosotros, por nuestra parte, como sector privado, estamos haciendo lo que nos corresponde, y es fortalecer estos lazos entre empresarios de Estados Unidos y empresarios de México. Estamos de igual forma trayéndole a nuestros gobiernos, tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de México, nuestras necesidades en el sector privado, tanto de trabajadores, tanto de Estado de Derecho, por ejemplo, y otros tantos temas, como bien decía el presidente López Obrador, regulatorios y de cadena de suministro, que tocó brevemente ayer. Son temas importantes, pero sí vale la pena subrayar lo que comentó Rolando, que entre el sector privado de Estados Unidos, el sector privado de Texas y el sector privado de México hay una relación fuerte, hay una relación que prospera, y ejemplo de esto, más allá de lo político, es el crecimiento a doble dígito de comercio entre México y el estado de Texas. Perfecto. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos su presencia esta tarde en esta conferencia tan importante de la firma del MOU entre the Texas Association of Business y the American Society of Mexico. Muchas gracias. Buen provecho cuando coman en breve. ¿Con el acuerdo? Sí, con el MOU. Sí, exacto, si le cierra. A ver, pero podrían apagar el proyector y ya sería, se va a ver mejor. Tengo el viento porque sí, no es necesario. Mejor desayuno de campeón. Perdón, el de la foto. A ver. Fue falta de receta. Gracias. Thank you.
Le voy a pedir a Jesús para vernos Hasta luego, que todavía vienes. Noemí, tú... Really? Yeah. ¿De qué? Estamos llamando How about that? Gracias por pasarme la pregunta. Es que voy en vivo. Sin problema. Could you give me your card? Yeah, can we take a picture of this? porque nadie lo ha hecho. This is great. Decirles lo que deben de pensar, porque nadie les está Dos cosas. Dígame. Dos cosas. ¿No puedo quedarnos aquí para que me pongan el material? Sería Porque no llegó jamás en español. El día de mañana se lo haremos para... No, la nota es para el rato a las 3 de la tarde. ¿Me das su correo, por favor? Mira, si gusta se lo doy a ella, que ya tiene... ¿Le mandas nada más el video, por favor? Pero ¿sabes qué? Con los subtítulos o con el o auditivamente en español. ¿Se puede? Your, gracias. Thank you. Thank you. ¿Para hoy? Sí, no, pues a las 3 de la tarde sale la nota. A las 4. Porque apenas se está procesando el video, entonces se podría enviar como en Virgin, que es el audio tal cual. No, pues es lo mismo que tiene mi compañero. Si se contó con la traducción directa de este Larry, por ejemplo, todo lo que dijo usted. Se lo estuvo traduciendo. ¿Sí? Sí. Fue justamente. De hecho, en una parte sí mencionó que estaba apoyando con la traducción. ¿Vale? Pero sí, le hacemos llegar el... No le puedo mandar el video igual. No, pues lo tengo yo el video. Gracias. No, ¿de qué antes? Back Friday. I come here quite a bit. That's still in operation. 85, okay. They increased the threshold. They wanted to increase it to 1 million. They thought about it and it started around 900,000. You're based here. I'd love to shoot. I'd love to just get together and talk with us because investment, that's an important point because whether it's EB5 or other types of It has to be a lot. That's what I people want want to put money into Texas. And most of the many of his bonds is going in construction, is going to Miami. Bueno, pues vamos. Texas. Gracias. Every week, we have 3-4 companies coming to asking to invest in On the Miami. Jewish side, we emptied out since we went to Florida. Sí, gracias. But I would love Una foto, to. sí. Sí, cómo no. Adelante. Es más, nos podemos, yo me agrego ahí. Por favor. Si alguien la saca por ahí, Gracias. pero quiten las estas para que no les estorben, no van a salir desenfrenos. No, ahorita yo hago. Hace la magia. Si quieren un poco. Sí. Un celular más te van a pasar. ¿Te puedo pedir un favor? Muchas gracias. Por favor, Ari. Claro, claro. No, no. Hay que aplaudir a más.
agarramos la técnica para agarrar el celular. Gracias, permiso. Muchas gracias. También si tienes una tarjeta. Fíjate que Tú estás también en Texas, tú también estás en Texas, estás en México. Tienes tu casa en San Antonio, Austin. Buenísimo. Ahí es donde yo radico y pues de ahí manejamos todo. I was talking with Subaru, and we work a lot with Jewish community here in Mexico. We look at worker. Now we have one company that is working a lot with us. It's one that is trying to, it's a Canadian company that is trying to pick up investments for people who want to get the EV5. And I'm thinking that many people are also investing in the United States. You know, we have, I'm not going to talk about politics, but many people after 4 years say, you know, I don't want to, so they are investing and opening companies and making money in San Antonio, Texas, but most of it they are doing in Miami, because many they went to live during the pandemic time, they went to live to Miami, so they're opening companies or doing I've been to Miami, I can say the Jewish guys, it's much better to live in Texas. I have many friends in Texas. I have family there in Houston and in Texas. Many families there. We can, it has to be in the mind of the people. Let's do it. I agree. So that's what I'm doing. All right. Let's stop talking about it and see if we can. You want to meet tomorrow? You want to meet in the next week? I'll shoot you know, I may have some time Friday. Right. You're around? I'm busy a little bit in the morning. Are you on WhatsApp? Yes. I will send you a WhatsApp. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Thank you. And I always love your process. Thank you. Thank you. Okay. Gracias. ¿De qué? Entonces, gracias.